Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Alejandra Coloma y les damos la bienvenida a nuestro foro. La economía guatemalteca es poco productiva y competitiva, sin apetito de riesgo. El modelo económico se basa en los sectores de bienes no transables, por lo que las actividades económicas más rentables son las que no están sometidas a competencia internacional. Su rentabilidad deriva de tener mercados capturados a través de privilegios. En esta sesión discutiremos en torno a la modernización del modelo económico para favorecer la construcción de mercados competitivos, el desarrollo de un marco jurídico apropiado, la diversificación sectorial, el empleo y la prosperidad. Los y las panelistas describirán algunos puntos de una reforma integral que permita la consolidación de un Estado fuerte, eficiente y al servicio de todos. Les doy la bienvenida y le doy la bienvenida también a nuestras y nuestro participante. Empiezo con, perdón, creo que tengo un eco atrás que no sé si alguien puede poner en mute sus micrófonos, gracias, que no podía leer. Bueno, voy a empezar con Tatiana Marroquín, es licenciada en Economía y tiene estudios de posgrado en Finanzas, es periodista del Faro, se identifica como feminista y es crítica del capitalismo y de las ideas que lo sostienen. Ella tiene mucho conocimiento sobre políticas públicas y ha trabajado tanto en el Estado como fuera del Estado. Tenemos también con nosotros a José Luis Moreira, que es un banquero de inversión. Ha trabajado en muchas misiones como consultor financiero en países en desarrollo. También ha trabajado en procesos de adquisición y de merger en el mercado capital, trabajando con diferentes perfiles corporativos y en diferentes países. Ahora está viviendo en Dubái. Él es graduado de la Universidad HS de París y está en el Consejo Asesor del Consejo Nacional de Empresarios en Guatemala. Y tenemos con nosotros también a Yara Tovar Piedrasanta, que es la gerente general editorial de la casa editorial Piedrasanta. Es tercera generación de casa editorial y alguien que conoce también desde el lado de la docencia y la pedagogía los limitantes en un país en donde la educación es una de las grandes barreras al desarrollo económico. Entonces, les doy la bienvenida a los tres panelistas y a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Y vamos a empezar con una pregunta, y es pedirle a Yara que nos cuente un poco cuál ha sido su experiencia como editora en esta empresa que ya tiene 3 generaciones de estar haciendo la lucha en un país en donde el desarrollo de empresas medianas y pequeñas sigue siendo un gran desafío. Así que, Yara, te doy la bienvenida y comenzamos contigo. Gracias, Alejandra. Buenas tardes. Bueno, cómo ser empresaria y editora en Guatemala? Cuando Alejandra me trajo esa pregunta a la mesa, realmente creo que es una pregunta filosófica, porque a veces uno puede reflexionar sobre ese qué hacer. Y entonces pensé en 5 factores que influían o afectaban la empresarialidad en Guatemala. Uno de ellos es un mercado, tiene que haber un mercado, o sea, para poder tener una empresa tiene que haber un mercado al que uno le venda. Sobre ese factor, pues Guatemala tiene 17 millones de habitantes, creo que no es un número nada despreciable. Sin embargo, en nuestro caso, que son libros de texto, literatura infantil y juvenil, un libro de texto puede ser el 6% del ingreso de una persona, del ingreso del salario mínimo. Una persona que gana el salario mínimo puede ser el 6%. Entonces, obviamente, en esa parte, pues la capacidad se reduce. Otro factor importante, y que es uno en el que yo he tratado de hacer ciertos cambios, es una fuerza laboral de calidad. ¿Por qué le digo de calidad? Uno, porque tiene que ser una fuerza laboral tecnificada. En un país donde el 25% de la población llega a nivel medio, realmente no podemos hablar de una fuerza laboral tecnificada. Y por el otro lado, también hablo de una fuerza laboral que tenga calidad de vida. Calidad de vida quiere decir que pueda estar concentrada también trabajando. Y yo les puedo hablar de trabajadores que han estado conmigo, que han tenido que renunciar, moverse de su ciudad, de su colonia o de su zona
porque las extorsiones los matan, ¿verdad? Otro factor importante es la infraestructura y la conectividad. Y aquí yo sí quiero hacer una reflexión porque me sorprende mucho que al hacer este repaso, ¿verdad? Yo dije, bueno, 300 kilómetros en Guatemala, uno se puede tardar tanto como 8 horas. Eso es el 40% de la semana laboral de una persona. Entonces alguien me puede decir, bueno, Yara, entonces contratarlo en la ciudad. Sí, pero en esa ciudad no hay una buena educación tampoco. Entonces, los tiempos de desplazo se hacen bastante caros sin tomar en cuenta que puede dejar tirada una llanta, lo que sea, ¿verdad? Porque pueden ser 8 o 10 horas y la llanta. Otro factor importante son servicios financieros que promuevan el desarrollo económico. Yo creo que en Guatemala realmente la banca no hace eso. Nosotros pasamos muchos años solicitando préstamos, nunca, era muy difícil conseguirlos, nos tardábamos meses y no fue sino hasta el año pasado con el proyecto Creando Oportunidades de USAID y Palladium que logramos un crédito. Tardamos 8 meses, hicimos el acompañamiento con Palladium durante 8 meses, tardamos 8 meses en lograr ese crédito a pesar de que yo estaba dando en garantía un activo que valía el doble de lo que yo estaba pidiendo prestado. Otro factor, otro servicio financiero que yo creo que no promueve la economía es el valor, lo que cobran las tarjetas de crédito. Es un 5 a un 7%. Si nos ponemos a pensar en eso, se vuelve el margen de un retailer, ¿verdad? Un retailer margina entre un 25 a un 30%. Y por último, un Estado eficiente. Aquí es donde yo sí quiero hacer como el ejemplo del Estado ineficiente en cosas pequeñas e ineficiente en cosas grandes. Por ejemplo, una contadora falsificó mi firma. Era evidente que la firma estaba falsificada. Y voy al banco, el banco me dice que no es problema de ellos. Voy a la superintendencia de bancos, que es quien regula los bancos y ve sus procesos. La superintendencia me da la espalda. Y voy al MP y 7 años después y sigo esperando que el MP me llame para testificar, ¿verdad? Sin embargo, otros casos, por ejemplo, son las primas de seguro. Nosotros pagamos tal vez más de $30,000 al año en primas de seguro. Y como Guatemala es un país de alto riesgo, la prima de seguro por robo es cara, pero para que la valgan, entonces hay que contratar un custodio y todo eso se va encaramando uno sobre otro a modo de que siempre tiene que, yo digo, está doble, tributa al Estado y además tiene que ver cómo logra suplir la función del Estado por otro lado y eso obviamente quita nuestra capacidad de inversión. Y por último, Piedrasanta tuvo un problema familiar de transición de la primera a la segunda generación en la que abogados e instituciones públicas facilitaron el despojo de la empresa del fundador. Nunca recuperamos la empresa. Lo que nosotros hoy tenemos fue producto de nuestro trabajo posterior. Pero ahí es donde, cuando Alejandra me hace esa pregunta y yo nunca me la había hecho, digo, ¿qué es ser como empresario? Y yo si tengo que hacer una analogía, digo, eso es como un coliseo romano, ¿verdad? No hay reglas, sálvese quien pueda. Y lo que es peor es que uno se enfrenta con muchos obstáculos que no son propios de la empresarialidad. Y entonces todo es mucho más difícil, 5, 6, 8, 10 veces más difícil. No sé, yo pues tenemos una alianza con una editorial coreana y cuando voy a Corea y me doy cuenta que Corea hace 60 años tenía índices inferiores a los de Guatemala y hoy es una de las 20 economías más importantes del mundo. Yo digo, sí se puede, ¿verdad? Y aquí sí yo le quiero preguntar a José Luis porque pienso, Guatemala es la economía más importante de Centroamérica, en tamaño creo yo, ¿verdad? Es la que ha tenido un crecimiento sostenido del PIB, porque eso es lo que siempre le dicen a uno, pero ¿por qué hay esa sensación de que cada vez es más difícil? ¿Verdad? ¿Por qué? José Luis, explícanos por qué. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación en este foro. Sí, efectivamente,
lo que Yara nos comparte, digamos, desde una perspectiva testimonial, eso se puede corroborar en los datos, ¿verdad? Porque, como bien dice Yara, a pesar de tener un crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto en términos reales, el poder de compra o, digamos, el ingreso medio doméstico en Guatemala no crece a la misma velocidad. O sea, tenemos, por ejemplo, para citar algunas cifras, a lo largo de los últimos 20 años hemos tenido una cifra promedio de crecimiento alrededor del 3 o 4% del Producto Interno Bruto, mientras que el el PIB per cápita real crece alrededor de 1 o 2%, ¿verdad? Entonces vemos que en realidad todo este crecimiento del Producto Interno Bruto es prácticamente un incremento en el uso de los factores, ¿verdad? Es decir, que tenemos un crecimiento poblacional, tenemos, digamos, inversión en ciertos sectores que no están generando la productividad que se necesita y que, de hecho, usó Corea para transformar el nivel de vida de todas las personas, ¿verdad? Entonces, en realidad, la concentración, digamos, sectorial en ciertas industrias o en ciertas actividades económicas no está produciendo la suficiente cantidad de empleos que finalmente, bueno, en primer lugar, produzcan un nivel de vida que sea aceptable para detener la migración y en segundo lugar, se mejoren las condiciones de vida a lo interno del país, ¿verdad? Esto es un ciclo que se alimenta a sí mismo. Entonces, para resumir, vemos que la economía de Guatemala, a pesar de que crece, es solo un uso incrementado de los factores de producción, y por esto me refiero a un bono demográfico que tenemos y, digamos, mucho que viene el consumo, ¿verdad? Si vemos a las estadísticas, casi 30 o 40% del Producto Interno Bruto desde el enfoque del gasto viene del consumo. Entonces, constatamos que la economía guatemalteca es una economía basada en el consumo. Y si a esto le agregamos que viene el equivalente el 14 o el 15% de remesas que, como bueno, indica la investigación económica, la mayoría se invierten en bienes de consumo, vemos cómo todo este ciclo se autoalimenta, ¿verdad? Las personas salen del país a Estados Unidos para mejorar su nivel de vida, pero hay familias que se quedan aquí y ese envío de remesas concentra la actividad económica en sectores que lo vemos a lo largo de los últimos 20 años, no han producido estos cambios, estos saltos de productividad que se necesitan para mejorar el nivel de vida de las personas. Entonces, básicamente esta es la historia de Guatemala y yo quería hacer una reflexión para continuar un poco la experiencia de Yara, ¿verdad? Siempre cuando se habla de los problemas económicos de Guatemala, siempre se tiende a abordarlo desde una perspectiva aislada, ¿no? Pero sin embargo, vemos, por ejemplo, siempre en la teoría económica se habla de la importancia de los derechos de propiedad para que las personas o los agentes económicos tengan la posibilidad de internalizar los costos y beneficios de la decisión que ellos, o del uso de los recursos que ellos deciden hacer, ¿verdad? Sin embargo, vemos, por ejemplo, el tema de los derechos de propiedad que tuvo Yara. Ahora vemos cómo la fragilidad del Estado de Derecho tiene un impacto directo en la estructura económica del país, ¿verdad? Esta es la crítica que yo siempre hago, que no se puede pensar independientemente el sistema económico y el sistema político del país, porque al final de cuentas son dos dinámicas que se alimentan, ¿verdad? Y entonces vemos, por ejemplo, el hecho hablemos de un tema que nos compete hoy, el tema de la competencia. Una empresa que tiende a monopolizar un mercado va a tener el incentivo a seguir monopolizando y a seguir guardando su privilegio, ¿verdad? Entonces, la única forma de guardar estas posiciones monopolísticas cuando no tienen competencia es consiguiendo favores del Estado o corrompiendo las instituciones públicas que deberían de estar encargadas de controlar estos abusos o estas prácticas competitivas, ¿verdad? Entonces, esta es una instancia bastante particular en cómo nuevamente el sistema económico y el sistema político de un país son dinámicas que están súper interconectadas y siempre que se propongan reformas económicas o abordar el problema de la economía improductiva del país, siempre se tiene que tener en cuenta que es una dinámica dual, ¿verdad? Tenemos sistema económico y sistema político al mismo tiempo. Solamente quiero hacer, no sé, Alejandra, si puedo decir algo. Sí, dale, por favor, dale, por favor. Ahí vamos. Pues fíjate, José Luis, que cuando estaba haciendo este repaso, ¿verdad? Y empecé a documentarme, hay un momento en el que yo sentí que había como una conspiración, va a parecer loca, pero una conspiración para que el Estado no funcione, para que el país no funcione. Yo me enojé muchísimo cuando me doy cuenta que en Guatemala las carreteras no sirven.
¿verdad? O sea, 300 kilómetros, 8 horas. Yo nunca había reflexionado sobre eso. Entonces yo digo, bueno, todos estos actores que participan dentro de la política, que participan en las juntas directivas estatales, etc., ¿dónde está el reclamo? Porque yo te digo, yo con lo de las carreteras estoy ofendida, porque nunca había reparado en eso. Guatemala no invierte, pero ni el 30% de lo que debería de invertir, de lo que recomienda el Banco Mundial que debería invertir. Y ahí saltando un poco porque esta conversación la tuvimos y Tatiana hizo en una de nuestras reuniones una acotación muy importante, ¿verdad? Que las carreteras sí pueden existir, pero hay otros elementos que hacen falta. Entonces, Tatiana, te quiero dar la bienvenida con esta pauta para que nos añadas a la reflexión desde lo complejo que es esto, ¿verdad? Que Yara ya lo planteó y que tú desde El Salvador lo estás leyendo desde otra realidad. Entonces, bienvenida y sigamos con esta conversación. Bueno, gracias por la invitación y un placer compartir con Yara y con José Luis, porque me parece sumamente interesante y enriquecedor esta clase, este tipo de discusiones, ¿verdad? Cuando son la realidad y la técnica, o la política y la técnica, digamos. José Luis entiende muy bien que las respuestas tienen que ser así de integrales. Y hay algo bien importante de lo que han dicho Yara y han dicho José Luis. Bueno, primero que cuando José Luis habla de estadísticas de Guatemala, pero perfectamente podría estar hablando de El Salvador o de muchos países o parecido a muchos países en la región, ¿verdad? Y cuando Yara habla de sus dificultades, también podría ser cualquier persona o cualquier pequeña y mediana empresa en El Salvador, ¿verdad? Entonces, vemos una tendencia, por decirlo así, y es que en esta región hay personas que sí han encontrado un buen clima de negocios. Entonces, a pesar de todo lo que se dice, claro que hay gente aquí que ha podido enriquecerse y tener un buen clima de negocios a pesar de la violencia, a pesar de la corrupción, a pesar de la migración, etcétera. Pero, ¿qué es eso que les da la capacidad de tener buenos negocios a pesar de que toda la gran mayoría de la pequeña, mediana empresa, incluso grande, que ha fallecido en el camino, ¿verdad? O que las personas estén mermando su capacidad humana, ¿verdad? Todo el desarrollo humano mermándose mientras hay un pequeño grupo de personas privilegiadas que siempre encuentran espacio para eso. ¿Y por qué encuentran espacio? Justamente porque es integral el problema. También se incluye lo político y han encontrado espacios en lo político para facilitarse ese tipo de desarrollo. ¿Y por qué me parece que les quiero traer esta perspectiva de El Salvador? Porque así como Yara está haciendo reclamos y se molesta y tiene una legítima molestia de pensar que hay una conspiración en su contra, porque de alguna manera lo hay una conspiración en tu contra, aunque no sea contra Yara, pero sí hay un pensamiento, digamos. Es que alguien le va a querer dar la respuesta a ese problema. Alguien le va a dar la respuesta a Yara y le va a decir, yo puedo vengarme de todas las personas que te han hecho mal. Y entonces, yo puedo hacerte buenas carreteras, y yo puedo darte un fideicomiso con préstamos para que ahora te los den a ti, Yara. Y ahora ya no te van a cobrar nada porque te voy a hacer una billetera electrónica en donde no te van a cobrar nada, sino que el cobro va a ser del Estado. Este es un ejemplo que estoy poniendo. Pero entonces puede venir alguien y darte soluciones aisladas a tus problemas. Pero si no ha entendido la integralidad del problema, que tú seas entendido, Yara, porque dice, bueno, yo necesito una buena fuerza de trabajo, pero también de calidad y que tenga una vida digna, exacto, porque no solo se necesitan personas que sean trabajadores, sino que también que consuman, que se desarrollen humanamente y que lean libros, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa visión integral solo puede nacer de un debate enriquecedor entre la realidad, que en este caso está Yara, entre la técnica y el conocimiento profundo de nuestras sociedades que tiene José Luis, y que se sepa que esa retroalimentación entre la realidad, que es la política, y lo técnico, es elemental para poder salir adelante.
Y creo, Tatiana, que en nuestras conversaciones también teníamos este debate de qué tanto hablamos del contexto más amplio político, si este foro es un foro sobre la modernización económica. Y José Luis estaba en el bando de concentrarnos más en la modernización, pero sin perder de vista este contexto enorme en donde no podemos desligar una cosa de la otra. Entonces, quiero redirigir por un momento hacia José Luis la pregunta sobre qué es lo que realmente hace falta en la línea económica, para luego volver con Tatiana y con Yara para devolver este contexto, que creo que es algo que, siendo este foro un foro en donde participan muchas personas que trabajan en el sector económico, pero también muchas personas que trabajan en temas de observación, de transparencia, de estos observatorios para ir haciendo más justo y más accesible la información, los servicios, la justicia, etcétera. Creo que dentro de nuestra audiencia también vamos a recibir aportes interesantes sobre cómo todo se conecta. Entonces, José Luis, regreso contigo para que nos vuelves a centrar en el tema económico y luego vamos a dejar que los otros temas nos jalen en varias direcciones. Sí, no, de hecho, sin perder, digamos, el hilo narrativo de la conversación, ¿qué queremos decir específicamente cuando hablamos de modernización económica? Bueno, en primer lugar, tenemos que tener claro de dónde parten los países como Guatemala, El Salvador o todos los países de la región, ¿verdad? Tenemos que entender, en primer lugar, cómo se ha constituido el sistema económico de estos países y cuáles son las fuentes potenciales de cambio para que el sistema económico sirva para todos, ¿verdad? Porque la modernización implica una democratización del acceso a los recursos a todas las personas, ¿verdad? Que no sea porque los privilegios que se han constituido históricamente sean los que definan el desempeño económico de un país. Y el problema de esto es que los privilegios evitan o no permiten que las personas que sean, digamos, que compitan por sus propios méritos, accedan a todos los recursos económicos que tiene el país, ¿verdad? Y entonces, para hablar de esto, de modernización y democratización del sistema económico, les voy a poner un ejemplo bastante concreto, ¿verdad? Hablemos, bueno, Yara en su intervención inicial le mencionó el tema de la dificultad de conseguir un crédito, ¿verdad? Si volvemos otra vez al tema de la modernización económica, nosotros sabemos que uno de los secretos o digamos uno de los ingredientes básicos de todas las economías que se han transformado y que han dado este salto de productividad es el acceso a los capitales, ¿verdad? Y otra vez regresamos al tema de modernización y democratización. Un acceso a capitales moderno es al mismo tiempo un acceso a capitales democrático. Entonces vemos, por ejemplo, el sistema bancario de Guatemala que concentra el 90% de todos los activos financieros en el sistema bancario. Y esto es bastante relevante porque vemos en otras geografías, por ejemplo, mencionaba ayer el caso de Corea o, por ejemplo, sin ir tan lejos, Estados Unidos, cómo las fuentes de financiamiento, digamos, alternativas como bolsa de valores, mercados públicos, son un eje fundamental con el cual los empresarios que no necesariamente cumplen los requisitos de riesgo, de estructuración financiera de un banco tradicional, porque tienen su perfil de riesgo distinto, ¿verdad? Aún así tienen la capacidad, otra vez, democrática a acceder a todas estas fuentes de financiamiento de otros inversionistas que sí tienen fe en el proyecto de Yara, ¿verdad? Entonces, parte de la modernización es, por ejemplo, hablemos del sistema bancario, es el hecho de crear fuentes alternativas de crédito para que todas las personas, sin importar el giro del negocio, sin importar de dónde vengan y si nos vamos a un nivel superior, sin importar que tengan o no privilegios históricamente constituidos, tengan la capacidad de desarrollar sus proyectos y competir por los méritos, ¿verdad? Entonces, el punto tal vez fundamental de mi intervención en este caso es que modernización implica democratización, ¿verdad? Modernización es sobre todo una noción política y de acceso a todas las personas, ¿verdad? Yo les puse el caso específico del crédito, pero como hay más. O sea, es el hecho, por ejemplo, de tener acceso a energía eléctrica a un precio competitivo, ¿verdad? Sabiendo que la energía eléctrica es un factor fundamental para la producción industrial de cualquier empresa. Entonces, vemos, esta instancia es una instancia muy particular, pero ejemplos así hay más que, por ejemplo, que prácticamente exhiben digamos, el atraso o lo retrógrado de las economías de Guatemala, ¿verdad? Vemos también el tema, otra vez vuelvo al tema de ley de competencia, ¿verdad? El hecho de tener mercados competitivos es un aspecto fundamental. Nuevamente regreso a la noción de democratización del sistema económico, ¿verdad? No es posible que, digamos, empresas coludan para establecer precios
que a final de cuentas las personas que no tienen acceso a este cártel se vean afectadas por un rentismo de esta naturaleza, ¿verdad? Entonces, modernizar la gobernanza económica implica sobre todo democratizar el sistema económico para todos. Y eso yo sé que Tatiana tiene mucho que aportar y creo que la experiencia salvadoreña es una en donde nos tenemos que replantear si nuestra lectura de la política y de la búsqueda de la democracia que teníamos en nuestros posconflictos, en nuestras posguerras, sigue siendo válida, o si hay que ver nuestras relaciones políticas y cómo tendemos puentes desde más allá de una cuestión de izquierdas o derechas, que creo que nos ha confundido y nos ha distraído de los problemas más fundamentales del siglo XXI. Sí, bueno, cuando yo hablaba con ustedes y les explicaba cómo aquí en El Salvador las cosas han cambiado y se han transformado tan rápido en estos últimos años, ¿verdad? Y como personas que estábamos en puntos abismalmente distintos ideológicamente, ahora decimos, bueno, ¿qué es esto de la institucionalidad democrática? Que José Luis lo habla también cuando habla de democratizar la economía. Y es que normalmente cuando la gente habla de institucionalizar la democracia, de la institucionalidad democrática, se imagina como elecciones, partidos políticos, etcétera, que es importantísimo, que no hay que dejarlo de lado, porque si esa gran fortaleza, esa gran columna que tiene la sociedad se quiebra, no importa cuál otra esté parada, simplemente no va a funcionar, así como Yara podría tener préstamos y podría tener carreteras, pero si no tiene la garantía de que cuando pase algo legalmente incorrecto, ella puede dirigirse a un órgano judicial en donde las reglas estén claras y no esté totalmente cooptado por grupos privilegiados, por decirlo de alguna manera. Nada de lo demás funciona. Y es que también tenemos que saber que la institucionalidad democrática, como decía José Luis, es tener las normas que impulsen un desarrollo económico integral y democrático. Y, por ejemplo, en términos del financiamiento, eso pasa en El Salvador también. Pero ¿cuál es la respuesta que se ha tenido desde los gobiernos a mejorar el financiamiento? Bueno, algunos bancos estatales con tasas pequeñas de interés que al final terminan no siendo sostenibles financieramente, entonces sufre mucho el banco estatal para poder dar respuestas a eso, o fideicomisos que en el caso de El Salvador, por ejemplo, son préstamos que tenemos que hacer en el exterior para dar fideicomisos más baratos que tampoco son sosteniblemente buenos en finanzas, es decir, pagamos muchísimo por ellos y lo damos muy barato, etcétera. Y es que al final es entender que la integralidad de las soluciones que necesita Yara son, bueno, cuáles son las normativas institucionales que se deben de tener para los bancos, por ejemplo, para incentivar que coloquen préstamos para Yara y no solamente para Yara, pero en tarjetas de crédito y supermercado, porque seguro Yara para eso sí va a obtener posibilidades, pero para ampliar la posibilidad de su negocio, ahí sí ya no. O sea, mejor le presto una tarjeta de crédito de $2,000 a darle $2,000 para su empresa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Eso viene también de la lógica de los tomadores de decisión que sale del órgano legislativo, ¿verdad? De los congresos, hasta las personas técnicas que están tomando decisiones en lo relativo, por ejemplo, la superintendencia del sistema financiero, tanto en Guatemala como en El Salvador. Y también la dignificación del trabajo, ¿verdad? Entender que, porque normalmente cuando se habla de economía desde un aspecto no integral, se entienden que las personas solo son como otro insumo, ¿verdad?, de producción, pero no son solo insumos de producción. Y de hecho responden de forma beneficiosa y muchísimo más productiva si tienen mejores condiciones de vida, si pueden tener un ingreso digno, si pueden esparcirse, si pueden comprar libros, etcétera. Entonces todo eso se debe de pensar al momento de estar fortaleciendo no solo la institucionalidad para lo económico,
pero también no olvidar que si la cancha está dispareja en términos de democracia institucional, cooptación del Estado por parte de un solo grupo privilegiado, entonces nada de lo demás va a funcionar de forma coherente. Y en esa línea creo yo, Yara, tú tienes experiencias de nunca haber estado cerca del privilegio, digamos, en cuanto a negocios, ¿verdad? Y esas empresas de diferentes tamaños que quedan fuera de lo que una persona de nuestras audiencias dice, como en el sector privado organizado hay más de 50 instancias gubernamentales que influyen en las políticas y tú no te sientes representada por estas instancias actualmente. Bueno, mira, yo cuando pues vi lo de infraestructura, ¿verdad? Como empresario hubiera dicho, los despido a todos. No entiendo lo que están haciendo ahí en los últimos 25 años. Realmente creo yo que es una parte, cómo organizarse las empresas medianas. Yo creo que en primer lugar el empresario mediano tiene que darse cuenta que este sistema, y también el empresario grande, ojo, porque es que yo creo que la fiesta está bien cuando se está jugando con mis reglas, pero cuando tú dejas que esas reglas cambien y el otro resulta que es el que tiene el poder, ya no te gusta la fiesta. Pero yo creo que toca a las empresas medianas, toca hacer un alto también y una reflexión, y creo que la denuncia es algo importante, el aprender a no callar, creo yo, el organizarse, ¿verdad? El organizarse creo yo que es importante, pero sí creo que los guatemaltecos en general tenemos que saber y comprender primero lo que estamos perdiendo en este momento, ¿verdad? Y lo que hemos perdido por años. Yo por ejemplo, una reflexión, porque ya veo que José Luis quiere hablar, pero una reflexión que quiero hacer es, el guatemalteco no está consciente, por ejemplo, que el 40% de sus ingresos se va pagando servicios que el Estado debería proveer. O sea, es normal en Guatemala pagar un colegio privado. Es normal. Y entonces hay colegios que valen desde $20 al mes hasta $1,000 al mes, ¿verdad? Y el guatemalteco no se da cuenta que eso es una deficiencia del Estado. El guatemalteco tampoco se da cuenta que el hecho que tenga que pagar por un carro porque el transporte público no funciona, que tenga que pagar por una garita porque no hay seguridad, al final le quita su capacidad de ahorro y su capacidad de consumo. Ahora, ¿cómo hacer? Yo creo que es un poco aprendiendo, ¿verdad? El guatemalteco tiene que entender qué es una democracia y tiene que entender lo que está perdiendo y tiene que darse cuenta. Yo digo algo así como, nos han matado la esperanza. Tiene que darse cuenta que el Estado tiene que servir para algo y tiene que aprender a exigirle al Estado. Y ahí, digamos, Lidia Mejía nos decía, hay tantas cosas en común en Centroamérica, donde entra la perspectiva regional. José Luis, tú que tienes esa visión macro de la región, ¿dónde entra el tema regional? ¿Vale la pena discutirlo a estas alturas de nuestras crisis respectivas? Sí, efectivamente. Bueno, en realidad los países de Centroamérica tenemos un destino común, ¿verdad? Y a pesar de que cada país tiene ciertas particularidades digamos, en la manifestación efectiva de sus problemas, por ejemplo, hay país que está más influenciado negativamente por tal sector, otro país que está más capturado por otro sector, y así sucesivamente. Pero yo vuelvo a la reflexión inicial de que los países de Centroamérica tienen un destino común, ¿verdad? Y tal vez para ponerlo en términos un poco más técnicos, vemos cómo a nivel mundial, digamos, la globalización desde una perspectiva de comercio internacional está sufriendo, digamos, cierta crisis de relaciones públicas, ¿verdad? El hecho de haber enviado toda la manufactura hacia China, bueno, Estados Unidos ahora se está dando cuenta que después de todo
producir al costo más barato no necesariamente siempre es la mejor idea, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta que es importante, o se está volviendo más importante el hecho de desarrollar los mercados internos, yo creo que el hecho de buscar la integración americana, no solo desde la perspectiva negativa, ¿verdad? Desde el hecho de decir, bueno, los países de Centroamérica tienen los mismos problemas, sino también el hecho de que unidos nosotros podemos abordar los problemas de una mejor forma, ¿verdad? Y sobre todo que a veces se menciona mucho el tema de soberanía para tratar digamos, de desviar un poco el centro de las preguntas esenciales de los países de Centroamérica. Bueno, en realidad soberanía es tener la capacidad de hacerse responsable de su propio destino y tener la capacidad de resolver sus propios problemas. Y hasta el momento ningún país de Centroamérica ha demostrado la madurez política y la madurez económica de tener la capacidad de hacer esto, ¿verdad? Pero yo creo que unidos, o sea, buscando soluciones en común, yo creo que esto es efectivamente posible desde una perspectiva política, desde una perspectiva económica, ¿verdad? Y tal vez para hacer un seguimiento ahí a la siguiente pregunta sobre el hecho digamos, del sector privado organizado teniendo presencia en instituciones públicas. Yo creo que, no sé si esta es la misma situación en El Salvador con Tatiana, pero el problema es que el origen de los marcos de gobernanza, y bueno, volvemos al tema de la conversación, ¿verdad? La modernización económica. Siempre se ha concebido el Estado como un conjunto o un punto de reunión de muchos intereses que no siempre convergen en la visión de largo plazo para un país, ¿verdad? Entonces, yo creo que fundamentalmente para tener, digamos, para aligerar la potencial influencia negativa que se tiene de un sistema corporativista es tener claro que el Estado tiene que ser un ente independiente de todos los intereses sectoriales, ¿verdad? No se puede perseguir una política pública, bueno, como decía Yara, Corea no se hizo pensando en mis utilidades del próximo trimestre, ¿verdad? Corea se hizo pensando porque hubo hombres de Estado y mujeres de Estado que presidieron una tecnocracia que era totalmente independiente de los intereses sectarios y no solo se refiere al sector privado, también tenemos el sector sindical, tenemos el sector, bueno, hay muchísimos sectores que representan a la sociedad y a veces sus intereses por el hecho de concebir el Estado como un punto de encuentro y no concebir el Estado como un ente individual que tiene como objetivo perseguir el bien común a largo plazo, siempre se encuentran estos conflictos de interés, ¿verdad? Y entonces ya en un nivel tal vez más práctico y a nivel de empresarialidad vemos cómo grupos cooptan las instituciones públicas que al final de cuentas constituyen otra barrera de entrada para nuevas empresas que no necesariamente comparten el mismo sentido de los mismos puntos de referencia, ya sea racial, ya sea político, ya sea económico, ya sea histórico. Entonces, por eso es importantísimo que el Estado se pueda conseguir como un ente en sí mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, volviendo al tema del crédito del sistema bancario de Guatemala, ahora vemos el ente supremo, digamos, que regula todas las actividades del sector financiero, es la Junta Monetaria. Y vemos ahí cómo existe representación digamos, de una organización bancaria, ¿verdad? Cuando en realidad Junta Monetaria es quien autoriza el ingreso de nuevos bancos y nuevas entidades financieras en país. Entonces, nadie se ha preguntado si existe un potencial conflicto de interés en eso, ¿verdad? Entonces, yo creo que fundamentalmente la prioridad, yo digo, como ciudadano, es tener claro que se tienen que perseguir los esfuerzos para que a nivel, digamos, de la esfera pública se pueda entender el Estado no como un punto de convergencia de intereses sectarios, porque esos no necesariamente siempre van a converger, sino el Estado como una organización que busca el bien común a largo plazo, ¿no? Independiente de intereses sectarios, ¿verdad? Eso básicamente es lo que yo podría decir al respecto. Y tal vez en la medida en que esto se aclara y entendemos que hay distintos sectores que no siempre van a estar de acuerdo, devuelve el punto sobre la importancia de la democracia y la libertad, porque Tatiana también nos compartía en conversaciones pasadas cómo ir cooptando, ir reduciendo la libertad de los distintos sectores también atenta contra esa democracia que repercute finalmente en esa idea de modernización económica. No podemos pensar modernización económica sin pensar en la participación igualitaria de todos, ¿verdad? Sí, y me parece muy interesante que estemos hablando de la participación de privados en el Estado y qué tipo de participación estamos buscando, ¿verdad?
Yara hablaba de organización y me parece elemental la organización, pero solo les quiero contar una pequeña historia con respecto a la participación de privados. Yo entiendo que en Guatemala, como aquí en El Salvador, había muchas instituciones en las que sus organismos de dirección había participación de la empresa privada tradicional, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso era un reclamo constante, porque a la hora de tomar decisiones, por supuesto que se iba a inclinar la balanza para un lado, ¿verdad? Ellos estaban teniendo un espacio libre para defender sus intereses, digamos. Que también va porque el espacio era demasiado libre, porque como dice José Luis, el Estado no era lo suficientemente fuerte como para presentarse como algo colectivo con un interés mucho mayor que el que inmediatamente le estaba indicando en ese momento en una organización, ¿verdad? La empresa privada. Bueno, aquí en una noche en El Salvador cambiaron absolutamente todas las organizaciones del Estado, la participación de lo privado, en donde estaba la empresa tradicional, digamos una institución que representa al sector empresarial tradicional en El Salvador, y lo quitaron absolutamente de todas las organizaciones del Estado. Y cualquiera hubiera dicho, incluso yo, que normalmente tenía muchísimos reclamos con respecto a la participación que tienen esos empresarios en esas tomas de decisiones en esas instituciones, decía, bueno, está bien que lo saquen, pero ¿cuál fue la sustitución? Bueno, como no existe una organización lo suficientemente fuerte de la población, ni estamos en un marco democrático en el cual todas las voces se escuchen de manera equitativa, por decirlo de alguna manera. Entonces al final quedó el espacio de participación, pero se hizo muchísimo más clientelista. O sea, ahora ni siquiera tenías que participar tenías que ser de un conglomerado o de una organización, sino que simplemente a dedo, bueno, tú sos un empresario del sector transporte y me caes bien, venite, participa en el Estado, ¿verdad? Entonces también preguntarnos cuál es la respuesta que queremos y no solo el reclamo, porque si solo pensamos en el reclamo, la respuesta puede ser inmediatamente quitar todo lo anterior, pero darnos muchísimas pesadillas con lo que sea que se propone, si no se está entendiendo de forma, de nuevo, integral la propuesta de transformación del Estado y de la sociedad. Y en esa línea, Yara, porque me encanta lo que dice Tatiana de pensar en la respuesta más que solo en el reclamo. ¿Cuál sería la respuesta desde un abordaje de la modernización económica que funcionaría en tu caso? Porque creo que tu caso es emblemático de muchas otras empresas y por eso era que queríamos tenerte en el foro con nosotros. Bueno, ¿querés la salida corta o la salida larga y diplomática? Bueno, tenemos 15 minutos y estamos viendo algunas preguntas. La salida larga y diplomática para mí, que vendría a ser la correcta, es a través de modificar ciertas leyes. Creo yo que hay que, por ejemplo, la ley de financiamiento de partidos políticos es muy importante, ¿verdad? Yo, por ejemplo, entiendo que en Estados Unidos el lobbying es público, en Guatemala uno nunca lo sabe. También creo yo que el rol de los abogados en el país, creo yo que la seguridad jurídica en Guatemala, desde el punto de vista del colegio de abogados, del registro de la propiedad, del registro de protocolos, porque nosotros hicimos una investigación sobre eso, no provee seguridad jurídica. Entonces, la vía para mí pacífica, correcta e ideal es un diálogo en el que todos los actores comprenden que Guatemala necesita estar mejor. Yo siempre he dicho, ¿verdad? Es mucho más económico, pues no lo digo yo, pero lo leí, crear políticas públicas que reduzcan el 40% más pobre que el costo que tiene una revolución, ¿verdad? Y eso lo tengo en la cabeza todo el tiempo. Pero diría yo que es un aceptar y empezar de nuevo, pero obviamente con cambio donde hay un cambio en la legislación, ¿verdad? Creo mucho en la carrera de servicio civil, por ejemplo, ¿verdad? No que pongan y quiten gente conforme entre el gobierno. Pero, y lo quiero decir, ¿verdad?
me temo que en este momento Guatemala está en medio de una guerra criminal. Estamos entre criminales, ¿verdad? Lo voy a decir así. Y entonces creo que lo que toca un poco más es como somatar un poco más fuerte la mesa, ¿verdad? Porque no... al final el ciudadano guatemalteco y el empresario guatemalteco es preso de la corrupción, preso del ejército, preso del sistema, o sea, es todo, ¿verdad? Y la gente, yo creo que no nos hemos dado cuenta o tenemos tantos problemas que no nos hemos dado cuenta que tenemos que actuar. Entonces, por ejemplo, decía Gabriela, ¿qué se puede hacer para regular esa participación? En este momento. Yo hubiera pensado que se podía hacer algo así hace 5 años, pero en este momento, no sé, José Luis. Okay, no, sí. José Luis. Hablemos de corto, mediano y largo. Sí, no, el problema, esta respuesta, digamos, de la regulación del sector privado es bastante compleja porque, por ejemplo, hay algunas participaciones que están reconocidas en la Constitución al menos de Guatemala. Ahora no sé si sea el mismo caso en El Salvador. Entonces, los llamados quick fixes en este sentido no existen. Sin embargo, a ver, lo podemos analizar desde diferentes perspectivas. Si empezamos desde una perspectiva individual, como ciudadano, es importantísimo tener la capacidad de organizarse y tratar de copar esos espacios a nivel público, a nivel discursivo, no solo con reclamos, sino con propuesta, como mencionaba Tatiana, ¿verdad? Y, por ejemplo, el hecho de que el Consejo Nacional Empresarial, que es anfitrión en esta conversación, haya tenido la capacidad de organizar y tratar de juntar a empresarios que no están de acuerdo en el rumbo del país. Yo creo que esta es una respuesta en el corto plazo bastante importante, sobre todo porque hay un nivel de conversación pública en aspectos que no se está llevando, ¿verdad? Sobre todo porque uno se distrae mucho por la coyuntura, digamos, como dice Yara, criminal, que uno pierde de vista, digamos, las reformas que a largo plazo van a tener un impacto en el país. Entonces, el primer paso es el hecho de tener la capacidad de organizarse en espacios alternativos. El segundo paso ya requiere un poco de incidencia a nivel político, ¿verdad? El hecho de tener, de apoyar grupos políticos que efectivamente suscriban todos los aspectos de modernización económica. Entonces, o sea, como ciudadanos, digamos, tenemos que tratar de empujar todas estas iniciativas que nuevamente, ¿verdad?, favorezcan a la modernización de la economía de Guatemala, ¿verdad? Porque no nos olvidemos y perdón que insista tanto en esto, pero el problema de la corrupción, el problema del crimen y la fragilidad del Estado de Derecho alimenta un sistema económico en específico, ¿verdad? No se puede pensar independientemente. Y de la misma manera, el hecho de tener un sistema económico en específico fragiliza el Estado de Derecho. Entonces, en este sentido es importantísimo tener respuestas en el corto plazo para abordar el tema de empleo, por ejemplo. El hecho de impulsar la inversión extranjera directa, haciendo, digamos, tratando de levantar la institucionalidad pública del país, esto en el mediano plazo. Y ya en el largo plazo, pues es necesario que el país y, bueno, que toda la región de Centroamérica tenga un diálogo, una concertación nacional para llegar a los consensos mínimos de establecer reformas a largo plazo que puedan, digamos, establecer el camino de prosperidad para todos los ciudadanos, ¿verdad? Esto ya sería en un tercer nivel de largo plazo. Pero dale, Yara, reacciona. Sí. Yo también, bueno, ahorita pensando, ¿verdad? Viendo a José Luis, creo que también, y probablemente sea políticamente incorrecta, pero creo que también la cooperación internacional debe evaluar a sus implementing partners, ¿verdad? Empoderar más, no buscar las grandes asociaciones o las asociaciones tradicionales para gestar proyectos de desarrollo, sino también buscar alternativas para empoderar, pero empoderar desde otra, como desde otro nivel, ¿verdad? No, cuando Piedrasanta fue miembro de una organización tradicional, nosotros nos enteramos antes de salirnos de ahí de que a ese lugar llegaban préstamos, llegaba ayuda de la cooperación,
pero nunca llegó a la sección de las pymes. Entonces, yo creo que sí sería interesante también reflexionar sobre eso. Ver quiénes son nuestros implementing partners en cada país, porque si lo han sido todo el tiempo y aún así no hay mayores avances, pues tal vez toca replantear el abordaje, ¿verdad? Sí, y qué bueno que traes de vuelta eso, Yara, porque lo habíamos hablado también en la preparación. Como verá nuestra audiencia, nos dedicamos bastante a la preparación. Y entonces de esas conversaciones salen como 3 o 4 foros más, pero es esa cuestión de hasta qué tan lejos puede llegar tu voz, qué tan lejos tu solicitud, qué tan presente está un perfil como el tuyo en el radar de los donantes, de quienes quieren invertir en este tipo de financiamientos para que otras empresas más pequeñas, más rurales o más diversificadas participen. Y eso es una pregunta excelente, porque como decía José Luis también, no se trata solo del Estado, se trata de todos los actores que están involucrados y que no necesariamente convergen en puntos en común. ¿En quiénes más tenemos que pensar? Le dejo esa pregunta tanto a Tatiana, José Luis y Yara, porque nos quedan 7 minutos ya para ir cerrando. Entonces, rápidamente, 1 minuto cada uno. ¿En quiénes más tenemos que pensar para dejar eso en la mente de nuestra audiencia? Tatiana, empieza tú. Perdón. Ok, bueno, a mí me parece fabuloso eso que cuando Yara hablaba de autonomía, ¿verdad? Nosotros, o de empoderamiento, nosotros en economía feminista o como feministas, ¿verdad? Como mujeres, apelamos mucho a intervenciones que son, que pretenden autonomía o empoderamiento, ¿verdad? Que no significa que queremos estar solas o que somos individuales, todo lo contrario, es que estamos en una colectividad de la sociedad, como mujeres, como pequeña empresa, como todo, pero que no estamos subordinados. Esa es la idea. ¿Y cómo nos quitamos la subordinación o la dependencia? Bueno, transformando toda la estructura que bien mencionaba José Luis, parte de lo político y lo económico, ¿verdad? No podemos solamente cambiar uno y lo otro. Y a mí me parece algo elemental, y por la experiencia que hemos tenido en El Salvador, es prepararnos como ciudadanía, como personas, como desde nuestro papel en la sociedad. Bueno, a todos estos reclamos que estamos dando, ¿cómo nos vamos a enfrentar de forma democrática a esto? Porque si nosotros no tenemos la respuesta democrática, nos la van a venir a dar una respuesta y no va a ser democrática. No democrática, sí. Entonces, gracias, Tatiana. No, gracias. Te corto. Con esa frase creo que puedo pasar a José Luis también para un minuto más de reflexiones finales y luego con Yara para cerrar al final. Bueno, no, efectivamente que, digamos, todos los stakeholders que están interesados en mejorar la situación de nuestros países tienen que tener claro, insisto en este mensaje, ¿verdad?, de que la corrupción alimenta una distribución sectorial en ciertas actividades económicas que hasta el momento no han producido empleo para el país, ¿verdad? Entonces, es necesario entender cuál es esta dinámica de concentración sectorial para poder afrontar el tema de la creación de empleo, ¿verdad? Y esto, yo tal vez para retomar un poco lo que decía Tatiana, ¿verdad? A nivel discursivo, esto se transforma en un mensaje que es precisamente de no subordinación, ¿verdad? El hecho de tener la capacidad como ciudadanos de articular una propuesta para dar respuesta, digamos que fundamentalmente lo que quiere la gente en nuestros países es tener un buen empleo digno que les permita de alguna forma mejorar su nivel de vida, ¿verdad? Esto es la respuesta fundamental que nuestras opciones tienen que dar y va a implicar obviamente el hecho de adoptar, abanderar ciertas causas que potencialmente van a entrar en conflicto con cierto consenso que se tiene, digamos, a nivel político y a nivel social, ¿verdad? Entonces, esta es una reflexión que yo quiero tener, que yo quiero dejar claro. También el hecho de que hay ciertos sectores económicos que van a producir más empleo que otros y que esto está íntimamente relacionado con el acceso democrático que las personas tienen al sistema económico del país, ¿verdad? Entonces, toda iniciativa tiene que buscar de abrir la economía a todas las personas
y tratar de que los privilegios que históricamente se han constituido se dejen al privilegio del que sea mejor, ¿verdad? El que produzca mejor, el que dé más empleo. Y eso que es al final volver a la pregunta de la competencia, de la ley de competencia, etcétera. Para cerrar, un minuto y ahora si me da tiempo de terminar, y solo para decirte, Vicky Gas hace la pregunta que tú responde con una pregunta, si la comunidad de donantes debe de revisar cómo trabaja esas líneas de corrupción, democracia e independencia, y creo que tienes una idea bien clara sobre eso. Me estás dando la pacaya. Solo di sí o no, solo di sí, no, tal vez háganlo ya. Sí. Yo creo que hay que somatar la mesa. Mira, lo tengo que decir porque hay que somatar la mesa. O sea, Guatemala está en un momento para mí, en un punto de inflexión. O se juegan las cartas o pasará lo que dice Tatiana en 5, 10, 8, o no pasa, ¿verdad? Es jugársela. Entonces sí, yo creo que hay que pensar en los acuerdos, hay que pensar en quiénes tendríamos que pensar. Pues yo creo que son todos. Es que el sistema está, para mí, ya llegó a un nivel de cinismo que no sé cuál es la prioridad ahí para pensar, pero yo le apuesto mucho a la gente joven. La gente joven, espero yo, no tiene ese discurso, y le apuesto mucho a los proyectos de empoderamiento, ¿verdad? Muy bien, eso. Te corto para poder cerrar a tiempo, porque en el foro nos insistieron mucho en la puntualidad, y le queremos dar las gracias también al Foro Centroamericano de Donantes por este espacio